Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 31 Chapter 31. Continuous Growth and Innovation. Comentario. El tiempo transcurre rápidamente, como de costumbre en la organizada vida de Dan, llena de entrenamiento y desarrollo constante. Recientemente, sus esposas, Kyoko y Nina, dieron a luz a dos hermosas niñas con el mismo cabello azul celeste y los claros ojos azules que se convirtieron en un sello distintivo de la familia Walt. Dan las llamó Amelia Walt y Alice Walt, dos hermosos nombres que evocan nobleza y fortaleza. Esto llenó de alegría a Kyoko y Nina, quienes finalmente se unieron al resto de las esposas como madres de las hijas de Dan, brindándoles un sentido de pertenencia y la seguridad que habían anhelado desde el principio. Con esto, el número de hijos de Dan ascendió a 11 pequeños que llenaban el campamento de vida, ruido, llantos y risas. La escena y el ambiente eran conmovedores y alegres a la vez. La zona que años atrás era silenciosa y completamente aislada ahora rebosaba de vida y actividad. Las chicas estaban ocupadas todo el tiempo cuidando a los niños, dándoles de comer, cambiándoles la ropa y jugando con ellos. Estaban muy felices con este nuevo papel de madres, a pesar del cansancio y el agotamiento que conllevaba. Solo Kali permanecía entre las esposas que aún no habían dado a luz. Concibió recientemente tras comenzar a practicar el refinamiento de chakras y mejorar significativamente su condición física. Ahora se encuentra en los primeros meses de embarazo y se la ve muy feliz y emocionada por el próximo nacimiento del hijo de Dan. Incluso las demás chicas la cuidan con especial atención por ser la última, queriendo asegurarse de que todo salga a la perfección y brindándole tranquilidad. Al mismo tiempo, las chicas que dieron a luz primero como Rin, Ina, Nanami y las demás comenzaron a practicar el entrenamiento físico que Dan les había preparado hacía tiempo, el cual se había pospuesto debido al embarazo, el parto y los cuidados posteriores. Ahora que sus cuerpos se han recuperado por completo y los niños son un poco más independientes, es el momento adecuado para retomar el entrenamiento. Dan las supervisa personalmente temprano por la mañana, a veces corrigiendo sus posturas y animándolas a superar sus límites. Rin, en particular, está muy entusiasmada y entrena con gran seriedad. Dan admira su perseverancia y su fuerte determinación. En cuanto a Dan, mantiene su estricto programa de entrenamiento original sin ningún cambio. Cada mañana se despierta antes del amanecer, comienza con duros ejercicios físicos y luego se sumerge en su profundo pozo para entrenar bajo una inmensa presión a 460 metros de profundidad. Allí practica sus diversas técnicas hilos, movimiento silencioso, la red y todos los estilos y técnicas de su arsenal. Dan no se permite ninguna relajación ni deficiencia. Su objetivo es claro e inquebrantable. Sabe que detener o aligerar el entrenamiento, incluso por un corto periodo, podría significar retroceder, y esto es inaceptable para él, ya que, en su opinión, todavía está al comienzo del camino. Además del entrenamiento físico y de combate, Dan pasaba mucho tiempo en su laboratorio investigando sobre focas, sobre todo porque tiene la firme intención de colocar un gran sello de protección en toda su propiedad para protegerla de intrusos y personas entrometidas. Sabe que el mundo exterior se volverá más peligroso con el tiempo y que los conflictos se intensificarán. Algún día podría llamar la atención de gente peligrosa, por lo que quiere estar preparado con una capa adicional de protección. Pero a pesar de todos sus esfuerzos e investigaciones constantes en este campo, aún no ha logrado ningún resultado tangible. Actualmente, intenta aplicar sellos a objetos inanimados, rocas, árboles e incluso a la tierra para comprender cómo lograr que los sellos perduren y funcionen sin la energía vital del chakra. Sin embargo, en todos sus experimentos hasta el momento, no ha obtenido resultados satisfactorios. Los sellos se disipan rápidamente, no funcionan correctamente o consumen cantidades ingentes de chakra, hasta el punto de resultar inviables. Lo único que Dan sacó provecho de todos estos experimentos fallidos es que ahora tiene una dirección clara a seguir, una mejor comprensión de los principios básicos que rigen los sellos en objetos inanimados. Empezó a observar ciertos patrones y reglas que podrían ayudarle en el futuro, por lo que no se frustró. Al contrario, lo consideró un progreso natural en el proceso de investigación y descubrimiento. Dan confía en que, con tiempo, paciencia y perseverancia, logrará su objetivo. Otro asunto que ha preocupado a Dan últimamente es que está intentando inventar una nueva técnica para complementar sus habilidades de combate y hacerlas más completas y diversas.
Esta técnica consiste en un movimiento especial que le permite caminar en el aire y alcanzar un estado similar al vuelo real, lo que le dará una enorme ventaja en combate y movilidad, especialmente contra enemigos que solo luchan en tierra. Su idea para esta técnica era simple en teoría, pero requería un control muy preciso. Pretendía crear plataformas diminutas de chakra comprimido y sólido, del tamaño exacto de su pie, en el aire, para luego pisarlas como si fueran suelo firme. Gracias a su control sobrehumano del chakra, otorgado por su Kekkei Genkai y años de entrenamiento, esta parte no es muy difícil técnicamente. Ya puede crear plataformas sólidas de chakra con facilidad, especialmente con su fuerza actual y su enorme reserva de energía. 4. Pero el verdadero desafío no radicaba en crear las plataformas en sí, sino en acostumbrarse a ellas y utilizarlas con naturalidad y fluidez, intentando integrarlas con su rápido movimiento y la técnica especial de velocidad que desarrolló, la cual le permite moverse en absoluto silencio y con una velocidad sobrehumana. Caminar en el aire requiere un equilibrio completamente diferente al de caminar en el suelo. Además, exige crear plataformas lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de su movimiento, de lo contrario, caerá. 2. Así que Dan dedicaba parte de su entrenamiento diario a perfeccionar esta técnica. Empezó poco a poco, creaba una plataforma en el aire y se subía a ella con cuidado, luego creaba otra y se subía a ella, y así sucesivamente, paso a paso. Al principio, era difícil e inestable. Tropezaba y casi se caía o se caía varias veces. Pero continuó con paciencia y perseverancia, y poco a poco empezó a mejorar, se volvió más estable, más rápido creando plataformas y más seguro en sus movimientos. Dan sabe que, una vez que domine esta técnica y la integre por completo con el resto de sus habilidades, se convertirá en una herramienta de combate muy poderosa. Le permitirá atacar a los enemigos desde ángulos inesperados, escapar fácilmente de situaciones peligrosas y moverse por el campo de batalla con total libertad, sin restricciones del terreno. 2. Dan sonrió satisfecho mientras se movía rápidamente en el aire, luego se detuvo y contempló el paisaje desde esa altura, su campamento abajo, el bosque que se extendía y las montañas a lo lejos. Sintió una intensa sensación de libertad y poder. Había logrado desarrollar una nueva técnica, un paso más hacia convertirse en un luchador completo sin debilidades aparentes. Esto lo llenó de satisfacción y orgullo, porque lo había conseguido todo gracias a su propio esfuerzo, a su entrenamiento constante, a su paciencia, perseverancia e inquebrantable determinación para alcanzar sus metas, por difíciles o lejanas que fueran. Dan descendió lentamente hacia el suelo, caminando en el aire paso a paso hasta que llegó al suelo sin problemas. Comentario 4. Votar capítulo 32 Chapter 32. Breach and Development. Recientemente, durante los continuos y arduos intentos de Dan por encontrar una forma de inventar una técnica de barrera fuerte y eficaz para proteger su base y a su familia de posibles amenazas externas, se le ocurrió una idea nueva e innovadora que podría ser la solución que ha estado buscando todo este tiempo. Esta idea consistía en utilizar la técnica de la red, que ya domina a la perfección, e intentar combinarla con los sellos de barrera que está desarrollando. Cuanto más reflexionaba sobre esta idea, más se daba cuenta de que podría resolver muchos de los problemas básicos que obstaculizaban su progreso en este campo. 1. En primer lugar, la barrera, por su naturaleza, necesita un flujo constante de chakra para funcionar y seguir protegiendo. Esto representaba un gran problema, ya que Dan no tenía otra forma de hacer que la barrera funcionara de forma independiente sin una fuente de chakra. Además, no contaba con otras personas lo suficientemente fuertes como para mantener la barrera proporcionándole chakra constantemente. Sus esposas, aunque habían comenzado a entrenar, aún se encontraban en las etapas iniciales y sus reservas de chakra eran muy limitadas, y sus hijos todavía eran bebés. Por lo tanto, la única solución realista para él era convertirse él mismo en la batería de la barrera, la fuente permanente de energía que la alimentaba y la mantenía activa. 4. Pero el segundo problema es que Dan no puede activar la barrera de forma permanente, ya que eso consumiría una enorme cantidad de chakra, incluso con su gran reserva, y obstaculizaría su entrenamiento diario y su vida cotidiana. Por lo tanto, la idea inteligente fue fusionar la barrera con la técnica de la red que ya utilizaba para detectar. De esta manera, puede mantener la red activa todo el tiempo, consumiendo una pequeña cantidad de chakra, ya que se trata de una red de energía muy delgada que cubre una amplia zona. Cuando la red detecta algo peligroso, sospechoso o que requiere alerta, la barrera se activa automáticamente, volviéndose sólida y resistente para repeler la amenaza.
Por supuesto, Dan es plenamente consciente de que este sistema no era la barrera perfecta con la que soñaba inicialmente, una barrera sólida que funcionara de forma independiente en todo momento sin su intervención, con propiedades como la invisibilidad e incluso las ilusiones, pero sigue siendo mucho mejor que nada. Proporcionó una capa adicional de protección muy importante para su familia y su entorno. Además, tiene la firme intención de seguir desarrollándolo en el futuro a medida que adquiera más conocimientos y experiencia en el uso de sellos. A Dan aún le queda una larga vida por delante gracias al sello de vitalidad mejorado que aplicó recientemente, al menos 300 años, tiempo más que suficiente para desarrollar y perfeccionar cualquier técnica que desee. Al mismo tiempo, Dan se dio cuenta de que este nuevo sistema tendría un beneficio adicional inesperado: estaría en un estado de entrenamiento continuo en la técnica de la red, ya que la activaría de forma permanente e ininterrumpida. Este entrenamiento continuo mejoraría su dominio de la técnica y la haría más fuerte, más sensible y de mayor alcance con el tiempo. Por supuesto, debido al gran volumen de su enorme reserva de chakra, gracias a años de entrenamiento y al sello mejorado, el asunto no resultó muy difícil en la práctica. Pero lo que requiere trabajo y entrenamiento intensivo es la capacidad de activar la red incluso mientras duerme, de modo que permanezca activa y monitoreando el entorno incluso en un estado de sueño profundo. Esto le exigirá tiempo y un entrenamiento específico para enseñarle a su cuerpo y chakras a mantener la red de forma inconsciente y automática, como la respiración o los latidos del corazón. Algo que ocurre sin pensamiento consciente. Dan confía en que con práctica continua podrá lograrlo, sobre todo porque tiene una idea de cómo hacerlo. Nota del autor: no mencionaré los detalles del entrenamiento ahora porque corresponden a un entrenamiento futuro. Así pues, tras encontrar finalmente el camino claro y viable para avanzar en el proyecto de barreras, Dan comenzó a estudiar los sellos de forma intensiva y con mayor dedicación que nunca, con el fin de dominar esta compleja técnica que fusiona la red y la barrera en un sistema integrado. Dedicaba gran parte de su tiempo diario de investigación y estudio en su laboratorio privado a este propósito, experimentando, reflexionando, dibujando diagramas complejos, probando diferentes formaciones de sellos, analizando resultados y ajustando y mejorando constantemente. En cuanto al segundo asunto importante que ha ocupado la atención de Dan últimamente, se relaciona con el entrenamiento de sus esposas. Observó que las chicas que retomaron el entrenamiento físico después del embarazo y el parto estaban progresando notablemente en condición física, fuerza y velocidad. Sin embargo, Dan sabía que el entrenamiento físico por sí solo no bastaba para convertirlas en verdaderas luchadoras ni para que pudieran protegerse eficazmente en este peligroso mundo lleno de ninjas y monstruos. Por lo tanto, Dan decidió establecer un nuevo programa de entrenamiento intensivo para ellos, centrado específicamente en elevar su nivel de control de chakra. El control de chakra es la verdadera base de cualquier poder en este mundo, al menos para él y según su experiencia hasta ahora. Sin dominarlo, no podrán usar técnicas efectivas ni aprovechar al máximo su fuerza física. Tenía ciertos planes en mente para ellos, planes a largo plazo para desarrollar sus habilidades y hacerlos más útiles y capaces de contribuir a la protección de sí mismos y de sus hijos. Dan comenzó enseñándoles ejercicios básicos de control de chakras, como el ejercicio de trepar a un árbol usando chakras que él mismo había practicado hacía muchos años, caminar sobre el agua y otros ejercicios que requerían un control preciso del flujo y la cantidad de chakras, como usar chakras para formar pequeñas figuras con las manos. Por supuesto, solo figuras energéticas sin solidez. Dan los supervisaba con mucha atención, corrigiendo sus pequeños errores y explicándoles los principios básicos. Las chicas estaban muy emocionadas con este nuevo entrenamiento. Habían visto la fuerza sobrehumana de Dan y sabían que todo provenía de un excelente control del chakra y un entrenamiento constante, tal como él les había dicho. Querían volverse más fuertes, no solo para protegerse a sí mismas, sino también para proteger a sus hijos y para que Dan se sintiera orgulloso de ellas. Rin, como siempre, es la más seria y la que progresa más rápido. Logró dominar la escalada de árboles en solo 2 días, mientras que las demás progresaban a un ritmo más lento pero constante. Dan está satisfecho con su progreso y sabe que, con el tiempo y el entrenamiento continuo, se volverán lo suficientemente fuertes. Al menos, según su criterio, pues sus estándares son muy altos. Incluso él mismo considera que su nivel es bajo, ya que sabe que en este mundo existen seres cuyo poder es cósmico, capaces de devorar planetas.
Por lo tanto, a menos que alcance un nivel de poder capaz de partir planetas y engullir soles y estrellas, Dan no se dejará vencer por su sentimiento de debilidad e impotencia. 8 por la noche, tras un largo día de entrenamiento e investigación, Dan se sentó en su laboratorio a observar los complejos diagramas que había dibujado para la barrera integrada con la web, sintiéndose optimista y entusiasmado. Estaba más cerca que nunca de lograr su objetivo. Sabe que, una vez que consiga aplicar este sistema, su familia estará mucho más segura y podrá concentrarse más en su entrenamiento y en desarrollar su propio poder sin preocupaciones constantes. Aunque en la práctica no cambiará mucho ni siquiera con esta barrera, al menos la considera una piedra angular para construir la futura barrera perfecta que imagina. Dan miró con atención y luego cerró su pergamino de cuero. Mañana continuará el trabajo, continuará la formación y continuará la investigación y el desarrollo. Bienvenidos a los seguidores de esta obra. Espero que la disfruten tanto como yo. Leo y sigo todos sus comentarios, aprendo de ellos y los tomo en cuenta. En cuanto a Dan, su forma de pensar es diferente y poco convencional en comparación con el mundo de Naruto. Esto se debe a que, al hacer la transición, era viejo y maduro, por lo que ve las cosas desde perspectivas distintas. Por lo tanto, su entrenamiento es diferente, y se podría decir que inventó una escuela y un sistema de poder completamente distintos y paralelos al sistema ninja. Esto se verá en el futuro. Su impacto en el mundo de Naruto será muy grande, pero al mismo tiempo, mantendrá la esencia de la obra original. Los eventos reales, o lo que consideramos el verdadero comienzo de su intervención en el mundo, ocurrirán después de la Cuarta Guerra Mundial. Por supuesto, habrá otros eventos anteriores, incluso antes de la construcción de la aldea de Konoha, durante su construcción y a lo largo de toda la historia original. Estará vinculado a los detalles más importantes en Uchiha, Uzumaki, Konoha, Minato y Naruto. Así que, todo lo que puedo decir es que espero que apoyen este trabajo si creen que lo merece. 6. www.patreon/arondicard. Y estén atentos. Estoy tan emocionado como ustedes al escribirlo. Gracias a todos. Comentario 7. Comentario. Votar capítulo 33 Chapter 33. Building the Legacy. Como de costumbre, el tiempo pasa volando en la organizada vida de Dan, llena de entrenamiento y desarrollo constante. Recientemente, Kali, la última de sus esposas en dar a luz, tuvo un hermoso niño con el mismo cabello azul celeste y los claros ojos azules que se convirtieron en el sello distintivo de la familia Walt. Dan lo llamó Norman Walt, un nombre fuerte que significa hombre del norte y que simboliza fuerza y solidez. Kali estaba muy feliz y orgullosa de tener finalmente un hijo de Dan. Con esto, completó su familia a 12 hijos, 12 herederos de la familia Walt, todos portando su sangre y su legado. La imagen es asombrosa y hermosa cuando Dan los ve a todos juntos, 12 niños pequeños con cabello azul que brillan bajo la luz del sol. En el último periodo, la fuerza de las chicas mejoró significativamente gracias al entrenamiento continuo e intensivo que Dan supervisaba personalmente a diario. Finalmente lograron controlar el chakra de manera eficaz. Dominaron la escalada de árboles usando chakra, un ejercicio básico que requiere un control preciso de la cantidad y la distribución uniforme del chakra. También dominaron caminar sobre el agua, un ejercicio mucho más difícil que requiere un control más fino y una mayor concentración. Además, podían formar rápidamente diversas figuras pequeñas con chakra. Dan se inspiró en Bisky, uno de sus personajes de anime favoritos, durante el entrenamiento de Gon y Killua en Greed Island. Rin, como siempre, es la mejor y más rápida en dominar estos ejercicios, seguida de Kali, quien demostró un gran talento a pesar de haber comenzado más tarde que las demás. Después de asegurarse de que las chicas dominaran el control básico del chakra, Dan les diseñó un nuevo programa de entrenamiento más avanzado. Este se centra específicamente en la fuerza física y en el uso del chakra como un medio para potenciarla, no como un sustituto. Dan sabe bien que su propio camino de entrenamiento a lo largo de los años es muy difícil, complejo y excepcionalmente duro. No todos pueden seguir el mismo método ni soportar el mismo nivel de dificultad, dolor y perseverancia. Así que decidió enfocar el entrenamiento de sus esposas en un camino diferente, más sencillo y práctico para ellas, un camino basado principalmente en desarrollar fuerza física pura mediante ejercicios duros e intensivos que aumentan gradualmente de intensidad con el tiempo, utilizando el chakra como herramienta para potenciar esa fuerza física existente.
Este estilo se parecía mucho al estilo de lucha de Tsunade Senju, tal como lo recordaba del anime, donde ella se basa en una fuerza física masiva potenciada por el chakra para destrozar todo a su paso con un golpe devastador. A Dan no le resultó difícil inventar la técnica del puño potenciado, similar al estilo de Tsunade. Su control sobrehumano del chakra, gracias a su Kekkei Genkai y años de entrenamiento intensivo, le permitía comprender y aplicar cualquier técnica imaginable, siempre que se basara en el principio del control del chakra. Incluso una habilidad como el Rasengan, la podía aplicar con suma facilidad. El principio es sencillo en teoría, una gran cantidad de chakra se concentra en el puño o el pie un instante antes del golpe, y luego todo ese chakra se libera de golpe en el momento del impacto, duplicando enormemente la potencia del golpe y haciéndolo capaz de causar un daño inmenso. Dan les enseñó esta técnica a las chicas con paciencia y dedicación. Les explicó el principio básico, les mostró cómo lo hacía él mismo con una roca grande haciéndola añicos de un solo puñetazo y luego las animó a practicarla repetidamente hasta que la comprendieron y dominaron. Su progreso fue lento al principio, pero constante. Poco a poco, empezaron a usar la técnica con eficacia. Rin fue la primera en progresar, logrando destrozar una roca con un puñetazo más potente, y la alegría se reflejó claramente en su rostro al ver el resultado. Por lo tanto, este enfoque, este camino basado en una fuerza física masiva potenciada por el chakra, será el que seguirán las chicas en su desarrollo de combate. Dan confía en que, con el tiempo y el entrenamiento continuo, se convertirán en luchadoras muy fuertes, capaces de protegerse a sí mismas y a sus hijos de la mayoría de las amenazas. Además, Dan tiene otro plan a largo plazo para sus esposas. Una vez que alcancen un nivel superior con el tiempo y el entrenamiento continuo, y tras alcanzar su máximo potencial en fuerza física y control de chakras, también tiene la intención de grabar en ellas la primera versión del sello de vitalidad, la versión simple que se aplicó a sí mismo hace años, la cual aumenta la esperanza de vida a unos 180 años. Esta fue una decisión importante porque garantizaría que sus esposas vivieran muchos años y él no tendría que enfrentarse a la realidad de perderlas por el envejecimiento natural después de unas décadas. Por supuesto, Dan era plenamente consciente de que las chicas no podrían aplicar la técnica del sello de vitalidad a sus propios cuerpos. Era una técnica muy peligrosa, compleja y difícil de aplicar, y la tasa de éxito era prácticamente nula a menos que se tratara de alguien como Dan, con un control sobrehumano y un profundo conocimiento de los sellos y el cuerpo humano. Así que tendría que aplicársela él mismo con sumo cuidado, y confiaba en poder hacerlo con éxito gracias a su experiencia y habilidad. Dan también tiene la intención, en un futuro lejano, de convertir la técnica del sello de vitalidad y la técnica de los hilos mortales en las técnicas especiales y únicas de la familia Walt. Las dos técnicas que distinguirán a su familia de cualquier otro clan o familia en este mundo y serán el secreto de su fuerza y longevidad. Planeaba enseñar estas dos técnicas solo a sus hijos, nietos y descendientes, y nunca permitir que se difundieran fuera de la familia. Naturalmente, dado que su descendencia heredará su sangre especial, y al menos algunos de ellos despertarán el Kekkei Genkai que otorga un control de chakra muy poderoso y una enorme reserva, no les resultará difícil aplicarse el sello de vitalidad cuando crezcan y alcancen la fuerza suficiente. El Kekkei Genkai les brindará la misma ventaja que le otorgó a él el control preciso y sobrehumano que permite la aplicación exitosa de sellos muy complejos. Pero Dan era muy cauto en sus planes. Por supuesto, cuando empezara a enseñar a sus hijos y nietos la técnica del sello de vitalidad, para entonces ya la habría perfeccionado muchas veces, alcanzando niveles mucho más altos y poderosos. No pretendía transmitirles más que una versión inferior de la técnica completa, una versión simplificada y menos potente que la que él mismo utilizaría. La cautela era fundamental incluso con su familia, pues esa era su naturaleza, era precavido y se empeñaba en reservarse siempre la mayor superioridad y el mayor poder. Dan ama a su familia y quiere protegerla y hacerla fuerte, pero al final, era egoísta por naturaleza. Creía que el poder absoluto debía permanecer solo en sus manos. Nunca creyó en principios como la amistad y el amor por encima de los intereses, porque entendía que los humanos son, por naturaleza, seres complejos, difíciles de juzgar basándose en las emociones. Por eso, debía asegurarse de ser siempre el más fuerte de la familia, el mayor protector, insuperable. Esto no se debía solo a la falta de confianza, sino también a la sabiduría.
Había visto y leído cómo un gran poder en las manos equivocadas puede llevar a desastres, y cómo incluso las buenas personas pueden corromperse por la codicia y la vanidad cuando obtienen más poder del que pueden manejar. No es un hipócrita, por supuesto. Esto también se aplica a él, pero su naturaleza egoísta y cautelosa reprime este lado de su personalidad, al menos hasta ahora. En el futuro, cuando posea un poder capaz de destruir galaxias y mundos, quién sabe, tal vez cambie. Esa noche, Dan estaba sentado en su laboratorio, repasando sus notas sobre la foca y sus planes para el futuro de su familia, y sintió una profunda satisfacción. Todo marchaba según lo previsto, su familia crecía, sus hijos gozaban de buena salud, sus esposas se esforzaban al máximo y él mismo seguía evolucionando y mejorando día tras día. Sonrió levemente al cerrar su cuaderno. El futuro se presentaba prometedor para la familia Walt, y Dan haría todo lo posible por asegurar su supervivencia, crecimiento y fortaleza para las generaciones venideras. Comentario 13. Votar capítulo 34 Chapter 34. 4 Years of Growth. Han pasado 4 años completos desde que Rin dio a luz a su primer hijo, Sam. La vida en el campamento de la familia Walt ha cambiado significativamente desde sus inicios, cuando se trataba simplemente de un grupo de chicas fugitivas y desdichadas que encontraron refugio con un hombre extraño que vivía solo en la naturaleza. Durante estos 4 años, Dan mantuvo su estricto y disciplinado programa de entrenamiento sin cambios ni relajación alguna. Cada mañana se despertaba antes del amanecer y comenzaba su rutina habitual: entrenamiento físico intenso, profundización en su entrenamiento, perfeccionamiento de sus técnicas y sesiones nocturnas de refinamiento de chakras. No permitió que la paternidad ni la vida familiar afectaran su disciplina ni su concentración en sus objetivos fundamentales. Pero la novedad que trajeron estos 4 años fue la presencia de 12 niños pequeños que crecían y se volvían más traviesos y activos con cada día que pasaba. La escena resulta alegre, algo que Dan no puede negar. Cada vez que termina su entrenamiento o aparece en el campamento, un grupo de niños se reúne inmediatamente a su alrededor, todos con cabello azul celeste y ojos azules claros que lo miran con curiosidad, cariño y alegría. Se aferran a sus piernas, corren para llamar su atención y hablan todos a la vez con vocecitas alegres. Dan sigue siendo frío y de pocas palabras, como siempre. Su naturaleza solitaria no ha cambiado en esencia. Sin embargo, a veces acaricia a sus hijos durante sus descansos entre entrenamientos, carga a uno de ellos o se sienta entre ellos unos minutos, escuchando sus pequeñas charlas en silencio. Sus hijos lo aman a pesar de su frialdad, su silencio y su constante atención hacia ellos. Quizás su ausencia crea siempre una atmósfera de añoranza. En cuanto al segundo aspecto importante observado durante este periodo, fue la notable mejora en la fuerza de las chicas gracias al programa de entrenamiento que Dan les diseñó, al cual se adhirieron con seriedad y determinación durante los últimos años. El entrenamiento físico intensivo, cuya intensidad aumenta progresivamente, sumado al entrenamiento continuo en el control de los chakras y su uso para potenciar la fuerza física, dio resultados claros y tangibles. Las chicas son ahora mucho más fuertes que en sus inicios, cuando eran más débiles. Recientemente, Dan decidió llevar su entrenamiento un paso más allá, enseñándoles su técnica de movimiento especial. Esta técnica utiliza el chakra de forma precisa frente al cuerpo mientras se mueven para cortar el aire y la presión atmosférica, permitiendo un movimiento más rápido y en absoluto silencio. Esta técnica completará su arsenal de habilidades y los hará más efectivos en cualquier posible confrontación. La fuerza física potenciada por el chakra y la velocidad avanzada se consideran una combinación poderosa y peligrosa. Según su minucioso seguimiento del progreso de cada uno, estimó que el más débil de ellos debería estar aproximadamente al nivel de un Jonin hoy en día, según los estándares de este mundo. Un nivel decente que les permite defenderse en la mayoría de las situaciones cotidianas. En cuanto a los más fuertes, Kali y Rin, quienes siempre fueron los más serios y los que progresaron más rápido en todas las etapas de entrenamiento, alcanzaron un nivel más avanzado, cercano al de un Kage común, según su propia estimación. 7 Pero estas son solo estimaciones aproximadas. Ni él ni sus mujeres eran ninjas tradicionales. Su entrenamiento fue muy distinto al de los ninjas que surgirán en el futuro. El nivel de poder en este mundo depende de muchos factores complejos que no se pueden reducir a clasificaciones simples como Genin, Chunin y Jonin. Influyen la naturaleza del chakra, su cantidad, la calidad de su control, la experiencia en combate, las técnicas empleadas y muchos otros factores.
En cuanto a sus 12 hijos, que crecían rápidamente, Dan había planificado cuidadosamente su programa de entrenamiento, que comenzaría cuando cada uno cumpliera 6 años, la edad que consideraba idónea para iniciar el entrenamiento formal sin afectar negativamente su desarrollo físico y mental. Empezar demasiado pronto, antes de los 6 años, podría perjudicar el crecimiento de sus huesos y músculos, que aún se encuentran en fase de formación. El programa que les ha diseñado está cuidadosamente pensado para que sea adecuado a sus edades al principio, ejercicios suaves para fortalecer su base física y mejorar su condición física, seguidos de un aumento gradual de la dificultad a medida que crecen y se desarrollan. También comenzará con ejercicios de control de chakras desde temprana edad, ya que esto se considera una gran ventaja para la familia Walt. Cuanto antes comience el entrenamiento en el control de chakras, más profundo y natural se vuelve dicho control con el tiempo. Pero si bien el programa será apropiado para la edad, será obligatorio para todos sus hijos sin excepción. Dan ha decidido firmemente que, en el futuro, establecerá estándares de poder específicos y claros en la familia Walt. Estándares que ningún miembro de la familia podrá ignorar ni eludir. Todos ellos deberán alcanzar un nivel mínimo específico como requisito obligatorio, sin excepciones. Este nivel mínimo era lo más bajo aceptable en su familia. La debilidad absoluta no era una opción viable para los hijos de la familia Walt en un mundo lleno de peligros. Esta decisión surgió de un punto de vista puramente práctico, en la mente egoísta y pragmática de Dan. En el futuro, la familia necesitará individuos fuertes capaces de protegerse a sí mismos y a la familia en su conjunto. Dan piensa a largo plazo. Después de cientos, quizás miles de años. Quería asegurarse de que la familia Walt tuviera una presencia fuerte y continua en este mundo. Comentario 9. Votar capítulo 35 Chapter 35 Al the bottom of the hole. En el fondo del agujero, a 500 metros de profundidad, Dan permanecía sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, sumido en una profunda concentración, refinando su chakra con toda su atención y disciplina. La oscuridad a su alrededor era casi total, pues la luz no alcanzaba esa inmensa profundidad. La presión también era tan aterradora que podría aplastar a un ser humano común decenas de veces, pero Dan permanecía impasible, completamente sereno. Su cuerpo, fortalecido por el sello de vitalidad y años de duro entrenamiento, soportaba la presión con absoluta facilidad. Recientemente, descubrió algo muy importante y útil: la eficacia de refinar los chakras a este nivel de presión inmensa es excepcionalmente alta en comparación con la superficie. La cantidad de chakra que puede refinar y purificar en una sola sesión a 500 metros supera con creces la que puede refinar en el mismo tiempo en la superficie. Este descubrimiento fue crucial, ya que significa que cada minuto dedicado a la meditación y al refinamiento de chakras aquí equivale, en términos de beneficio y recompensa, a muchos minutos en la superficie. Lo mismo ocurre con el entrenamiento físico. Su efectividad a esta profundidad también es muy alta debido a la inmensa resistencia del agua y la gran presión, que hacen que cada movimiento consuma decenas de veces más energía y esfuerzo que el mismo movimiento en la superficie. Esto significa fortalecer músculos y huesos con mucha mayor eficiencia. Por lo tanto, Dan decidió combinar ambos: el entrenamiento físico y las sesiones de refinamiento de chakras ahora se realizan juntas en el pozo a 500 metros, mientras que otros entrenamientos, como el desarrollo de técnicas y el entrenamiento de movimiento, velocidad y coordinación, se realizan en la superficie como siempre. Además, tras aplicarle hace un tiempo el sello de vitalidad mejorado, que nutre constantemente sus músculos y células y mejora sus capacidades con el tiempo, Dan notó que su capacidad para contener la respiración bajo el agua había aumentado enormemente. Ahora puede mantenerse durante una hora completa a una profundidad de 500 metros mientras entrena activamente una hora entera de entrenamiento intenso bajo una presión aterradora sin tomar aire. Esta habilidad es fruto de años de perfeccionamiento continuo y del sello mejorado que desarrolla su cuerpo sin cesar. El chakra curativo fortalece sus células y órganos, consumiendo mucho menos oxígeno con mayor eficiencia. Tras finalizar su sesión en el fondo, Dan ascendió repentinamente como un torpedo bajo el agua hacia la superficie a una velocidad vertiginosa. Su cuerpo atravesó el agua con una fuerza y velocidad asombrosas, rompiendo la superficie con una fuerza explosiva y un estruendo ensordecedor. Se elevó varios metros por encima del agujero antes de permanecer suspendido en el aire, sobre sus pequeñas plataformas de chakra, que también domina. Dan se contempló en el reflejo de la superficie tranquila del agua que comenzaba a calmarse.
Estaba con el torso desnudo, y el agua goteaba de su largo cabello azul recogido en una coleta que le llegaba hasta la cintura. Notó un cambio al que había prestado atención gradualmente últimamente, pero que ahora se hacía más evidente. Su apariencia había rejuvenecido notablemente. Ahora parecía un joven de 20 y tantos años, en lugar del hombre de 30 y tantos que aparentaba hacía un tiempo. Concluyó que este es uno de los claros efectos secundarios positivos del Vitality Seal mejorado, que revierte el envejecimiento y renueva constantemente las células. Su cuerpo ahora se asemeja al de un joven de 20 y tantos años, fuerte y en plena madurez física, músculos coordinados y definidos, piel sana y tersa, rostro sin arrugas ni signos de la edad. Su larga melena azul, cuidadosamente recogida en una coleta, realza su aspecto singular e impactante, único en el mundo. Dan se miró brevemente en el reflejo y luego, de reojo, notó que algunas de sus mujeres, sentadas cerca, lo observaban. Se percató de que algunas lo miraban con una fascinación evidente mientras permanecía suspendido en el aire con el torso desnudo. Incluso algunas tenían expresiones faciales que resultaban involuntariamente graciosas debido a la fascinación y la expresión de sus rostros. Sintió algo extraño en su interior, algo que quizás no había sentido muchas veces en su vida. Sonrió levemente, casi imperceptiblemente, y luego descendió silenciosamente del aire al suelo, girándose para dirigirse a su laboratorio. En cuanto al proyecto de barrera en el que lleva trabajando mucho tiempo, Dan ahora está seguro de que pronto podrá crearlo. Finalmente, ha llegado a la etapa final de su investigación y desarrollo y ya ha comenzado a probar la técnica que diseñó para este fin en pequeñas áreas alrededor de su base. Los experimentos muestran resultados muy prometedores en comparación con todos los intentos fallidos anteriores. La técnica se basa principalmente en la fusión de su red de sensores, que domina a la perfección, con el sistema de sellado de barrera que desarrolló, de modo que la red actúa como un disparador y le proporciona una batería automática, activando la barrera cuando sea necesario. Dan se muestra optimista sobre el éxito de la aplicación tras todas las mejoras que introdujo en el diseño. Lo considera un paso muy importante en su plan de defensa a largo plazo, ya que sabe que, con el tiempo y el aumento de los conflictos en el exterior, la protección adicional se convertirá en una necesidad, no en un lujo. Dan entró en su laboratorio y se sentó frente a sus notas sobre la barrera. Repasó los últimos experimentos que había realizado, escribió algunas notas adicionales y planificó los siguientes pasos para los ensayos con la precisión y el cuidado habituales. Dan confía en que está progresando como desea, su entrenamiento está dando excelentes resultados, sus hembras evolucionan a buen ritmo, sus hijos crecen sanos y fuertes, y su investigación con focas está a punto de dar frutos. El futuro se presenta prometedor para la familia Walt y para el hombre silencioso que lo construye paso a paso con una voluntad inquebrantable. Comentario 14. Comentario. Votar capítulo 36 Chapter 36. Innovation and Development. El tiempo pasó volando, y ahora Samrin, el hijo mayor de Dan, cumple 6 años. Esta es la edad que Dan decidió que sus hijos, al alcanzar la edad adecuada, comenzarían el programa de entrenamiento formal que había diseñado cuidadosamente para ellos tiempo atrás. El plan que Dan diseñó para entrenar a sus hijos es perfecto, según él, un equilibrio preciso entre la rigurosidad necesaria para construir una base sólida y la precaución requerida para no perjudicar su desarrollo natural a una edad temprana. Pronto comenzará a aplicarlo con Sam y los demás niños que hayan alcanzado la edad adecuada. Actualmente, Dan está muy ocupado con dos asuntos cruciales que consumen la mayor parte de su tiempo de investigación y desarrollo. El primero es el plan de barrera en el que lleva trabajando mucho tiempo. Tras años de investigación, experimentos y ajustes constantes, finalmente ha logrado dominar esta compleja técnica. Ha integrado con éxito la técnica de la red con el sistema de sellado, y los experimentos recientes arrojan resultados excelentes y estables. Confía en que, en pocas semanas, podrá aplicar la barrera a toda su base con mucha mayor eficacia. El segundo asunto, y el más emocionante para Dan actualmente, es que ha comenzado a inventar un estilo de combate cuerpo a cuerpo muy avanzado, un tipo especial de taijutsu diseñado específicamente para su condición única. Es adecuado para su control de chakra sobrehumano sin igual, gracias a su Kekko y Genkai y años de entrenamiento intensivo, y también para su enorme fuerza física, desarrollada a lo largo de los años en las profundidades bajo una presión inmensa. Este nuevo estilo que está desarrollando se basa en un principio fundamental complejo y algo peculiar: concentrar el chakra de forma masiva y focalizada en puntos de ataque específicos, como el puño, el pie, la rodilla o el codo.
Lo importante es el punto por donde se produce el ataque. En ese punto concreto, Dan condensa una enorme cantidad de chakra en un volumen muy pequeño, creando una densidad extrema en esa zona específica de su cuerpo. 4. Debido a esta gran y excepcional densidad de chakra comprimido en un espacio reducido, se logra un efecto gravitatorio físico real, como una pequeña gravedad que emana del punto de ataque. Este efecto gravitatorio hace que el ataque sea mucho más rápido que uno normal, ya que la gravedad atrae el puño o el pie hacia el objetivo. La velocidad aumenta progresivamente a medida que se acerca al objetivo debido al mayor efecto de atracción a corta distancia. Además, esta pequeña gravedad afecta al oponente y a su velocidad de movimiento, ya que el efecto de atracción lo empuja hacia el ataque, dificultando enormemente su evasión. Por supuesto, todo esto se suma al enorme aumento de la potencia del golpe debido a la alta densidad de chakra concentrado. Aunque Dan aún no ha logrado dominar por completo esta nueva y compleja técnica, la practica intensamente y sin descanso todos los días. Eligió una zona relativamente alejada de su base, en las montañas circundantes, donde puede entrenar con toda su potencia sin temor a lastimar a nadie, ya que su entrenamiento con esta técnica provoca una destrucción evidente en los alrededores. Cada golpe que ejecuta con la nueva técnica genera una violenta sacudida que podría arrancar las montañas circundantes y crear enormes grietas y zanjas. Incluso sus hijos y mujeres en la base sienten un leve temblor bajo sus pies debido a la potencia de su entrenamiento a varios kilómetros de distancia. La verdadera dificultad de esta técnica no radicaba en aplicarla una sola vez con total concentración y sin prisas. Dan ya domina esa técnica, sino en poder usarla rápida y automáticamente en un combate frenético donde no hay tiempo para largas preparaciones ni una concentración profunda. Cada vez que quiera usar este ataque, el chakra debe concentrarse y condensarse instantáneamente en un área específica del cuerpo, ya sea el puño derecho o izquierdo, el pie o cualquier otra parte. Esto requiere un control muy rápido y preciso, difícil de lograr en el fragor de la batalla. Por lo tanto, para dominar esta compleja técnica y alcanzar un nivel práctico en combate real, se requiere mucho tiempo, práctica constante y gran paciencia. Dan lo sabe bien y no tenía prisa. Gracias a su larga vida, disponía de tiempo suficiente, y confía en que, con práctica diaria continua, finalmente la dominará. A pesar de su dificultad, esta técnica justifica todo el esfuerzo y el tiempo invertidos. Dan comprende su excepcional poder y peligro. Sabe que, al dominarla por completo, cada puñetazo, patada o ataque cuerpo a cuerpo se volverá extremadamente peligroso e increíblemente destructivo. Observa sus efectos durante el entrenamiento: un solo golpe capaz de vaporizar una zona entera, arrancar la corteza terrestre y destruirla por completo. Su inmenso poder lo convertirá en un arma de destrucción masiva. 5. Dan a veces piensa, mientras entrena, que esta técnica se convertirá en una de sus armas secretas más poderosas en el futuro, especialmente en la era de las aldeas ninja, donde florecerán diversas técnicas y el taijutsu no será tan utilizado. Con este nuevo estilo, los golpes cuerpo a cuerpo de Dan serán más peligrosos que la mayoría de las técnicas de largo alcance e incluso de corto alcance. Esto le dará una gran ventaja táctica en el combate cuerpo a cuerpo, ya que sabe que los seres más poderosos de este mundo, los Otsutsuki, suelen participar en el combate cuerpo a cuerpo, y la utilidad del ninjutsu disminuye considerablemente debido a su capacidad para absorber ataques basados en él. También tiene la intención de enseñar este estilo en el futuro solo a la élite de sus hijos y nietos cuando crezcan y sean lo suficientemente fuertes, especialmente a aquellos que heredarán su Kekkei y Genkai y poseerán un control sobrehumano del chakra. Para ellos, esta técnica será aprendible y dominable, convirtiéndose en parte del legado de combate único de la familia Walt. Dan regresó de su zona de entrenamiento en las montañas algo cansado, pero satisfecho con el progreso que había logrado con la nueva técnica. Encontró a sus hijos esperándolo como siempre, corriendo hacia él con entusiasmo y alegría, con pequeñas y hermosas sonrisas. Los cargó uno por uno durante unos instantes antes de acostarlos. Luego se sentó con sus mujeres un rato, escuchó cómo les había ido el día y cómo había progresado su entrenamiento, y después se dirigió a su laboratorio, como de costumbre, para repasar sus notas sobre la barrera y planificar el entrenamiento del día siguiente. Comentario 8. Votar capítulo 37 Chapter 37. Beginning of the Path. Dan permanecía tranquilo y sereno, observando a sus hijos mayores, que habían alcanzado la edad de entrenamiento designada, mientras corrían por la zona de entrenamiento con evidente esfuerzo y respiración agitada.
Sam, el primogénito de Rin, lideraba el grupo como de costumbre, por ser el mayor, seguido de Sofía, Amy, Leon, Ozzy y Nina. 6 niños pequeños con un distintivo cabello azul celeste que brillaba bajo el sol y claros ojos azules, idénticos a los suyos, se esforzaban por completar la quinta vuelta a la zona, tal como les había ordenado su padre. Dan había diseñado su programa de entrenamiento con sumo cuidado y precisión. En la primera etapa, se basa principalmente en un entrenamiento físico intensivo que aumentará gradualmente su intensidad con el tiempo y el desarrollo físico. En particular, tiene la intención de basarse en gran medida en los ejercicios militares suecos que él mismo practicó desde el principio de su vida. Estos están diseñados inteligentemente para mejorar la flexibilidad, la fuerza y la coordinación corporal de forma equilibrada e integral. De hecho, todo su entrenamiento actual se fundamenta en ellos. Una vez que los niños alcancen un nivel de condición física aceptable, lo que, según sus cálculos, les llevará aproximadamente un año o más de entrenamiento regular, comenzarán a aprender a refinar sus chakras mediante lecciones para controlarlos de forma gradual y organizada. Primero, empezarán con el sencillo ejercicio de concentración en hojas, que enseña el control básico del flujo de chakras. Luego, pasarán a caminar sobre los árboles y treparlos usando los chakras, un ejercicio más difícil que requiere mayor equilibrio. Después, caminarán sobre el agua, el ejercicio más difícil, que exige un control muy preciso. Más adelante, cuando dominen estos fundamentos, pasarán al siguiente nivel de entrenamiento, más intenso y avanzado. Por lo tanto, Dan se muestra impasible, frío y serio mientras observa el entrenamiento de sus hijos primogénitos. Sus ojos siguen cada movimiento con precisión, detectando cualquier pereza o lentitud. Su mirada deja claro que no será indulgente con ellos en cuanto al entrenamiento, sin importar las circunstancias. Prefiere ser severo y estricto para que adquieran la verdadera fuerza y resistencia necesarias para sobrevivir en este mundo hostil, en lugar de mostrarse permisivo y descuidar su entrenamiento, convirtiéndolos en una carga y seres débiles incapaces de protegerse. Sobre todo porque Dan comprende bien el verdadero peligro de este mundo. Sabía de las guerras venideras, los sangrientos conflictos, los monstruos y los poderosos ninjas que lo poblarían en el futuro. Esto es solo una parte de lo que vio. Quién sabe, quizás haya muchos otros eventos no mencionados en el anime. Además, lo que vio es suficiente. El contacto del clan Otsutsuki con este planeta es inevitable en el futuro, y este clan posee personajes con niveles de poder cósmicos, y quién sabe cuántos son. Dan jamás querría perder a ninguno de sus hijos por debilidad o falta de preparación, así que estaba decidido a hacerlos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir sin importar lo que sucediera, incluso si eso implicaba ser duro y estricto con ellos durante su infancia. Así, incluso cuando uno de los niños se sentía muy cansado y estaba a punto de quejarse o pedir que pararan, rápidamente se giraba para encontrarse con la mirada seria y estricta de Dan fija en él, en un silencio absoluto y aterrador. Una mirada fría que no necesitaba palabras. Entonces el niño bajaba la cabeza rápidamente, se tragaba su queja y completaba su entrenamiento con renovado esfuerzo a pesar del cansancio y el dolor en sus pequeños músculos. Los hijos de Dan, aunque lo querían profundamente y lo consideraban la persona más importante del mundo, también le temían claramente y tenían miedo de enfadarlo o decepcionarlo. Sobre todo porque Dan es un hombre de pocas palabras, tanto con ellos como con todos. No habla mucho ni se extiende en explicaciones. Solo da órdenes con su voz fría y tranquila, y espera obediencia inmediata. Este silencio y falta de palabras aumentaron enormemente su prestigio ante sus ojos. Además, los niños están profundamente impresionados por la fuerza sobrehumana de su padre, que a veces ven cuando entrena. Lo vieron destrozar enormes rocas de un solo puñetazo, moverse a una velocidad imperceptible y mantenerse suspendido en el aire como si volara. Todo esto los llena de asombro y admiración, y les hace desear ser como él algún día. Aunque alguno de los niños intentara quejarse con su madre sobre la dificultad del entrenamiento impuesto por su padre, buscando comprensión o comprensión, las madres ignoraban el asunto por completo con dulzura pero con firmeza. Le dejaban claro al niño que debía obedecer a su padre en todo lo relacionado con el entrenamiento, sin discutir ni protestar. De hecho, las madres animaban a sus hijos a esforzarse más y a no decepcionar a su padre, pues sabían que Dan hacía todo esto por el bien y el futuro de los niños, y confiaban plenamente en su criterio y decisiones. Por lo tanto, Dan goza de un prestigio real y evidente entre todos los miembros de su familia.
Incluso sus 12 esposas, a pesar del profundo amor y la cercanía que le profesaban, ninguna podía cuestionar sus decisiones ni oponerse a él en ningún asunto. Su palabra era ley y su decisión, absoluta. Esto no se debía simplemente al miedo, sino al profundo respeto y la plena confianza que le tenían. Además, su dependencia de él se había convertido en algo instintivo para ellas. Los niños siguieron corriendo, empapados en sudor, con la respiración agitada y los músculos doloridos, pero no se detuvieron. Dan los observaba en silencio con su mirada penetrante. Cuando finalmente completaron la quinta vuelta y dejaron de jadear, asintió con la cabeza en señal de aprobación y luego dijo con su voz fría y tranquila: 5 minutos de descanso, luego flexiones y sentadillas. Los niños oyeron la orden e inmediatamente se sentaron en el suelo intentando recuperar el aliento, sabiendo que el descanso sería breve y que el entrenamiento continuaría. Pero no se quejaron. Empezaron a comprender que ese era su camino, el camino de la fuerza que les había marcado su padre, y la única manera de llegar a ser fuertes como él algún día. Dan los observó mientras descansaban sus caritas cansadas y sintió una calidez en el pecho a pesar de su aparente severidad. Estaba orgulloso de ellos, de su perseverancia y de que no se quejaran a pesar del cansancio. Confiaba en que se harían fuertes, muy fuertes, y eso era lo único que importaba al final. Bienvenidos a los seguidores de esta obra, espero que estén todos bien. Leo todos sus comentarios, que me dan el entusiasmo para seguir escribiendo esta historia, y les agradezco sus hermosas palabras de aliento. Significan mucho para mí. Respecto al héroe, Dan Walt, quería aclarar algo sobre por qué es extraño y ligeramente diferente de otros héroes de obras similares. Lo más importante es que, cuando se mudó al mundo de Naruto, tenía casi 30 años. Transmigró con su cuerpo real, no por reencarnación. Debido a que es mayor y tiene una madurez intelectual razonable, y debido a su personalidad naturalmente solitaria, tuvo que explotar su conocimiento y diferentes ideas para forjar un camino de entrenamiento muy diferente para compensar la brecha, ya que se perdió el mejor momento para entrenar. También quiero que mis queridos lectores se pongan en su lugar, imaginen que estuvieran en su situación un joven de 20 y tantos años, de personalidad solitaria y cautelosa, que se encuentra en un mundo peligroso en medio de un conflicto global, sin ningún sistema ni método acertado, solo él y su mente. Al mismo tiempo, sabe que la inmortalidad es posible en este mundo gracias a poderes metafísicos como el chakra. Entonces, ¿cómo actuarían si estuvieran en esta situación, sabiendo que es una persona común y corriente que carece de la motivación moral para ser un héroe o salvar el mundo? Creo que muchos comprenderán la forma de pensar de Dan si se hacen esta pregunta. Seamos honestos, a la mayoría nos encanta ver historias de héroes y queremos ser como ellos, pero nadie quiere enfrentarse a las dificultades que afrontan. Este es el principio del pensamiento de Dan. En cuanto al nombre Dan Walt, ¿por qué lo elegí así? Quería que el héroe fuera más realista. Pensé que, dado que el héroe en su mundo original es estadounidense, su nombre debía ser coherente, lo que aumenta el realismo del personaje. Leo atentamente todos sus comentarios y aprendo mucho de ellos. Espero que sigan criticando este trabajo para que mi estilo de escritura mejore aún más. Les agradezco sinceramente su apoyo. A quien pueda ayudarme a seguir escribiendo. 3 Patreon Aaron 4 Dicard. Comentario 30 Comentario. Votar capítulo 38 Chapter 38. De Defensive Barrier. Con meticuloso cuidado y precisión quirúrgica, Dan colocó enormes pilares de piedra alrededor de su base, cada uno de unos 3 metros de altura. Los había tallado en granito extraído de las montañas cercanas, eligiendo esta piedra por su densidad y su capacidad para canalizar el chakra a través de los sellos durante años sin desmoronarse. Los ubicó en puntos específicos y calculados, formando un perímetro geométrico basado en el intrincado diseño del sello. Cada pilar estaba grabado con intrincadas inscripciones de sellos finos, patrones entrelazados que a Dan le habían costado muchísimo tiempo y esfuerzo perfeccionar. Fueron necesarios innumerables intentos y frustrantes fracasos para finalmente dar con un diseño funcional y práctico. Esta técnica de barrera se basaba fundamentalmente en su red. La red actuaría como un sensor de alerta temprana, cubriendo toda el área y extendiéndose 1,5 kilómetros en todas direcciones. Ante el menor indicio de amenaza o intruso, Dan podía activar instantáneamente la defensa a través de estos pilares, creando un muro de chakra comprimido alrededor de todo el santuario. Aunque satisfecho con el diseño final, Dan era plenamente consciente de sus limitaciones temporales.
El mayor inconveniente era que debía estar físicamente presente en la base para que la barrera permaneciera activa, ya que se alimentaba directamente de sus propias reservas de chakra. Esto lo ataba a la zona, una clara restricción a su libertad de movimiento. Sin embargo, tenía la intención de perfeccionarla en el futuro a medida que su dominio del sellado aumentara. Esperaba encontrar una manera de hacer que la barrera fuera autosuficiente o tal vez enseñar a sus esposas o hijos cómo alimentarla. Por ahora, esta primera versión era mucho mejor que nada, proporcionando una red de seguridad vital en caso de emergencia mientras él estuviera ocupado. 4. Recientemente, también logró un gran avance con la técnica de la red. Tras meses de práctica constante, ahora podía mantenerla incluso durante el sueño profundo. Había entrenado su cuerpo y chakra para mantener la red activa de forma subconsciente, como si respirara. Esto significaba que Dan estaba ahora prácticamente conectado las 24 horas del día, sin perder la consciencia en ningún momento. Este estado de vigilancia constante potenciaba directamente la eficacia de la barrera. En cuanto la red detectaba algo inusual, Dan inundaba el sistema de chakra de forma refleja, reforzando la barrera para repeler cualquier ataque, todo en un instante y sin un solo pensamiento consciente. Más allá de la barrera y su brutal régimen físico y su progreso con su nuevo taijutsu de gravedad, Dan centró su atención en otra innovación. Esta también utilizaba la red, pero con un propósito completamente distinto. Su objetivo era emitir potentes pulsos de chakra concentrados en todas direcciones, muy parecidos a las ondas de radar o sonar que recordaba de su mundo original. Estas ondas viajarían a velocidades increíbles, cubriendo distancias mucho mayores que su rango de percepción actual. Al chocar con objetos sólidos como montañas, edificios o personas, las frecuencias rebotarían, transmitiéndole datos. Esto le permitiría cartografiar regiones geográficas distantes sin salir de casa. Podría explorar el terreno, los puntos de referencia e incluso detectar grandes asentamientos humanos como aldeas o campamentos ocultos. Para Dan, esta era la herramienta de reconocimiento definitiva, que le permitía vigilar el mundo exterior mientras permanecía aislado y a salvo. Sin embargo, a pesar de la sólida teoría, la aplicación práctica resultó difícil. Enviar pulsos de chakra de grandes distancias, manteniendo la coherencia suficiente para obtener datos útiles, era mucho más complicado de lo que había previsto. Hasta el momento, las ondas se disipaban demasiado rápido o regresaban como ruido ininteligible. 3. Pero Dan no era de los que se rinden. Dedicaba cada momento libre a perfeccionar los pulsos, experimentando con diferentes patrones de ondas, densidades de chakra y velocidades de transmisión. Estaba seguro de que, con suficiente perseverancia, lo dominaría, tal como había superado todos los demás desafíos. De pie en el centro de su dominio, respiró hondo y canalizó su chakra hacia la red de sellos a través de la telaraña. Observó cómo el muro invisible de energía comprimida cobraba vida alrededor de su familia. Una rara sonrisa de satisfacción asomó en sus labios. Finalmente había construido otra capa de protección. Ahora estaban más seguros, y en este mundo peligroso, eso era lo único que importaba. Comentario 8. Votar capítulo 39 Chapter 39. A Year of Progress. Otro año pasó volando en la vida disciplinada y trepidante de la familia Walt. Dan seguía inmerso en su entrenamiento implacable, una pasión que había contagiado a sus esposas e hijos, creando un ambiente competitivo y lleno de energía que infundió a toda la familia un nuevo sentido de propósito. Para los niños, este fue un año trascendental. Tras un riguroso entrenamiento físico para el primer grupo, Sam, Sofía, Amy, León, Ozzy y Nina, los hermanos menores finalmente se unieron. Félix, Lisa, Kai, Amelia, Alice y Norman alcanzaron la edad adecuada para comenzar sus carreras matutinas y ejercicios de calistenia apropiados para su edad. Ver a los 12 niños al amanecer, con los mayores animándolos mientras los más pequeños se esforzaban al máximo para ganarse una rara aprobación de su severo padre, fue una escena que incluso a Dan le resultó sorprendente. El grupo de mayor edad, tras haber dedicado un año entero a forjar sus bases, finalmente comenzó a refinar su chakra bajo la atenta mirada de Dan. Este fue el verdadero punto de inflexión que los llevó del ejercicio ordinario al camino del poder. Para sorpresa de Dan, su progreso fue asombroso. Sus reservas de chakra se expandieron con una facilidad casi injusta. Recordó sus propios comienzos desastrosos. Sus reservas iniciales eran tan escasas que apenas podía entrenar, y necesitó años de esfuerzo extenuante para desarrollarlas.
Fue solo gracias a Sukeko y Genkai, el sello de vitalidad mejorado y décadas de disciplina que su chakra finalmente se convirtió en el vasto e insondable océano que es hoy. Sus hijos, sin embargo, habían heredado directamente esta genética de élite. Nacieron con enormes reservas naturales, una constatación que le brindó a Dan un raro momento de alivio. Significaba que su entrenamiento futuro sería más fluido, permitiendo sesiones más largas y el dominio de técnicas mucho más complejas sin la constante amenaza del agotamiento. Su programa de estudios actual se basaba en 3 pilares: un entrenamiento físico diario progresivo, el refinamiento nocturno de los chakras para potenciar su calidad y volumen, y ejercicios de precisión, en concreto el de pegar hojas. Aunque difícil, los niños consideraban la tarea de adherir una hoja a su piel con los chakras como un juego desafiante. La instrucción de Dan no se limitaba al combate. Les enseñó inglés, su lengua materna, con la intención de que fuera el idioma privado de la familia Walt para una comunicación segura. En cuanto al japonés, delegó la enseñanza a Rin y Nina, sus esposas con mayor capacidad académica. También insistió en la lógica y las matemáticas básicas. No deseaba criar brutos analfabetos. Quería que fueran educados e inteligentes, dedicando horas específicas cada día a las letras, los números y la lectura. A pesar de su legendaria severidad, Dan no era un tirano. Comprendía que aún eran niños. Sam, el mayor, apenas tenía 7 años. Les permitía 1 o 2 horas de juego libre al día bajo la supervisión de sus madres, pues creía que privarlos por completo de su infancia sería cruel y contraproducente. En cuanto a sus 12 esposas, los años de entrenamiento disciplinado las habían transformado en guerreras formidables. Ahora eran expertas en el uso del chakra para potenciar su fuerza y poseían una velocidad vertiginosa gracias a las técnicas de movimiento que él les había enseñado. Según Dan, Rin y Kali habían alcanzado un nivel de poder que podía rivalizar sin problemas con los luchadores más reconocidos de este mundo. Tras decidir que estaban listos, Dan se preparó para iniciar la siguiente fase: el sello de vitalidad de primer nivel. Se trataba del mismo sello basado en el esqueleto que se había aplicado a sí mismo años atrás, el cual extendía la esperanza de vida natural a aproximadamente 180 años. Aplicarlo durante las próximas semanas fue una decisión trascendental. Garantizaba que sus esposas permanecerían a su lado durante casi 2 siglos, evitándole el dolor de verlas envejecer mientras él se mantenía joven. Esa noche, Dan estaba sentado en su laboratorio, repasando meticulosamente sus viejas notas sobre el sello de nivel 1. Si bien su control sobrehumano hacía que el éxito fuera casi seguro, aplicar el sello a otra persona requería un nivel de delicadeza diferente. Revisó cada detalle, cada trazo del sello. Tenía confianza, pero en su mundo, la precaución siempre prevalecía sobre el arrepentimiento. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que salgan aquí. Pueden unirse a través del enlace B. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 40 Chapter 40. Applying the Seal. Dan posó su mano con precisión quirúrgica sobre la piel desnuda de Nanami mientras yacía frente a él. La aplicación del sello requería contacto físico directo. Había comenzado el proceso sistemático de colocar el sello de vitalidad de primer nivel en cada una de sus esposas, una por una. Dedicaba un día entero a cada mujer para asegurar que el complejo procedimiento se completara con absoluta precisión, negándose a apresurar una tarea en la que un solo error podría ser fatal. Al principio, cuando Dan les explicó el sello, las mujeres no habían comprendido los detalles técnicos. Pero cuando terminó con las primeras y las demás vieron los resultados con sus propios ojos y sintieron los asombrosos efectos en sus cuerpos, una oleada de entusiasmo se encendió en ellas. Empezaron a esperar su turno con impaciente expectación. El sello de vitalidad no solo prolongó la vida y fortaleció el cuerpo, sino que los rejuveneció físicamente. La sangre, saturada de chakra sanador, nutrió cada célula, otorgando a su piel un brillo y una suavidad increíbles. Borró pequeñas imperfecciones y les dio a todos sus cuerpos un resplandor vibrante y saludable. Aunque todas rondaban los 30 años y no mostraban signos de envejecimiento, las mujeres valoran la belleza por naturaleza. La perspectiva de volverse aún más radiantes y mantenerse así durante casi 2 siglos era embriagadora. Dan aumentó aún más este entusiasmo prometiendo que el sello preservaría su apariencia juvenil hasta el final de sus largas vidas.
Esta increíble promesa desató una oleada de alegría, pero Dan no se detuvo ahí. Aprovechó su entusiasmo para impulsar su desarrollo. Con su habitual voz tranquila y fría, les dijo que si alcanzaban un nivel de fuerza que él considerara aceptable, les otorgaría el sello de vitalidad mejorada. Esta versión prolongaría sus vidas a más de 300 años y mantendría su apariencia como si tuvieran veintitantos años durante siglos. Tras este incentivo decisivo, una pasión casi frenética por el entrenamiento se apoderó del hogar. Las esposas comenzaron a esforzarse con una ferocidad que Dan jamás había visto. Incluso los niños las observaban desconcertados, preguntándose qué había impulsado de repente a sus madres a entrenar durante tantas horas extenuantes. Dan observó este cambio con silenciosa aprobación. Sabía que la motivación adecuada era la clave para alcanzar el máximo rendimiento, y para ellas, la promesa de la eterna juventud era incluso más seductora que el propio deseo de poder. Dan estableció el estándar para el siguiente sello en el nivel Kage, el rango de los líderes de aldea que surgirían en el futuro. Sabía que alcanzar tal altura requeriría años de trabajo dedicado para la mayoría, aunque Rin y Kali ya estaban cerca. En cuanto a su propio poder actual, estimó objetivamente que ya había superado a las futuras leyendas, Ashirama Senju y Madara Uchiha. Sentía que un solo puñetazo podía vaporizar una cordillera entera, y su control del chakra estaba alcanzando un nivel inimaginable. A pesar de ello, no se hacía ilusiones. Sabía que aún no había alcanzado el nivel del sabio de los 6 caminos. Ese era un plano de existencia completamente distinto. Sin embargo, Dan estaba seguro de que eventualmente lo superaría incluso a él. Esto no era arrogancia. Era lógica. Tenía siglos de vida por delante gracias a sus sellos y una fuerza de voluntad que jamás había flaqueado ni un solo día desde que llegó a este mundo. Tras horas de intensa concentración, Dan terminó el sello de Nanami. Ella abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo la nueva oleada de energía se arraigaba en sus huesos. Sonrió con profunda gratitud, lo abrazó y susurró suavemente: «Gracias, esposo mío». Dan le devolvió el abrazo, respondiendo simplemente: «No hay necesidad de dar las gracias. Después de todo, eres mi mujer». Hola a todos los que siguen esta historia, espero que estén todos bien. Aún estamos al comienzo de la historia, y lo que estamos haciendo ahora es sentar bases sólidas para los próximos eventos. Por eso, espero que presten atención a todos los detalles mencionados, ya que se incluyen por razones que tendrán relación con el futuro. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al poder de Dan. Estoy intentando explicarlo de forma clara y comprensible, porque les prometo que lo que verán en el futuro será algo que nunca han visto en ningún otro trabajo similar. Por supuesto, una de mis reglas principales es preservar el espíritu y la esencia de la obra original, por lo que la participación de Dan en este mundo se sentirá natural y fluida, y no será un mero relleno ni algo que destruya la historia original. Si te está gustando este trabajo y quieres leer los próximos capítulos, puedes acceder a los capítulos avanzados en Patreon. Patreon Aaron 4 Dicard. Publico varios capítulos allí antes de que se publiquen aquí. Puedes unirte a través del enlace Patreon /Aaron 4 Dicard. Gracias a todos los que leen y apoyan el trabajo.